saludarlos esta tarde de miércoles aquí en la UNAM Responde. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida en este espacio informativo de TV UNAM. Hoy que tenemos muchísima información para compartir con ustedes. Les platicaremos que ya inicia la edición número 20 de Docs MX. Además, una mirada nos lleva a conocer el laboratorio de robótica que pertenece al CIDE de nuestra universidad. Una vez más, Jacobo Dayan reflexiona sobre el proceso de militarización que se vive en el país y además comenzaremos platicando en la entrevista sobre la participación y las preocupaciones de las infancias y las juventudes. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Ejercer sus derechos a la participación y a la libre expresión son algunos de los objetivos de la consulta infantil y juvenil que llega a su 10ª edición con más de 10 millones de participantes. Una vez más, el Instituto Nacional Electoral convocó a infancias y adolescencias de entre 3 y 17 años para escuchar sus opiniones y propuestas en torno a temas que les interesan y que les afectan directamente. Y de todo ello platicamos esta tarde y para ello damos la bienvenida a Yesenia Nava Manzano, quien es vocal de capacitación electoral y educación cívica del INE de la Ciudad de México. ¿Cómo está, Yesenia? Bienvenida. Muy bien, Rosa, pues encantada de estar con ustedes y con tu audiencia, por supuesto, para platicar de este tema que es la Consulta Infantil y Juvenil 2024, como ya lo decías, una 10ª edición que nos da mucho gusto pues dar continuidad a este ejercicio. Pues importantísimo hablar sobre este tema que es darle la voz a las infancias, a las adolescencias, que es algo que no sucede mucho, al menos, por ejemplo, en el ámbito político. Comencemos por ahí. ¿Cuál es la esencia, el interés principal de llevar a cabo una encuesta como esta? Fíjate que la primera edición fue por allá del 97, date una idea, ya tiene bastante tiempo, donde las niñas y los niños acudíamos a votar por nuestros derechos. Este ejercicio ha ido evolucionando y hoy tiene como principal objetivo pues dar este espacio de participación a niñas, niños y adolescentes, donde podemos escuchar las voces, los temas que les preocupan, qué les inquieta, qué necesitan, fundamentalmente como un derecho humano a la participación, aún en las infancias y en las adolescencias. Y entonces, bueno, como tú ya adelantabas, en esta 10ª edición pues tuvimos una extraordinaria participación, estamos muy contentos por ello, porque pues es como llenar 120 veces el Estadio Azteca. Creo que es una manera de visualizar. Claro, sí, no, y es una referencia porque tiene que ver con el interés de participar en un ejercicio como este. Cuéntanos, se lleva a cabo cada 3 años. Cuéntanos un poquito de la logística, digamos, quiénes pudieron participar en esta encuesta, cuándo se llevó a cabo. Fíjate que empezamos por ahí de inicios de 2024 con un sondeo. Algo que para el instituto es muy importante es tratar de quitar este enfoque tan adultocéntrico que solemos tener para los ejercicios con niñez y adolescencia. Entonces, en esta ocasión lo que se hizo fue un sondeo a nivel nacional, por todas las regiones del país, para tener como primer paso qué temas eran los que querían tratar niñas, niños y adolescentes. Y de ese sondeo, poco más de 200,000 niñas, niños y adolescentes que participaron, obtuvimos 3 temas fundamentales. Fíjate lo que a las niñas y niños les preocupa: cuidado del medio ambiente y los animales, prevención de adicciones y espacios comunitarios seguros. Esos fueron los 3 grandes temas que guiaron el ejercicio a partir de este sondeo, y en noviembre de 2024 aplicamos el ejercicio en todo el país. Exacto, este primer sondeo era para conocer, digamos, de primera mano las inquietudes, los temas que les estaban preocupando, y con esta información, digamos, es que ustedes, el INE, elaboran el cuestionario completo a partir de estos 3 ejes prioritarios. Justo, la idea fue que los temas salieran de la propia niñez y adolescencia y que no fuera algo como pensado desde este lado, ¿no? De qué les vamos a preguntar. Y así fue como hicimos pues los 3 ejes, los 3 grandes temas de la consulta infantil. Luego vino todo un grupo de expertos que colabora con el INE, expertos en niñez y adolescencia, de trabajo con infancias, para poder diseñar prácticamente boletas por rango de edad. Okay. Porque finalmente pues no había que adaptar qué les preguntamos a pequeñitos de 3 años y que a los jóvenes y jovencitas de 17. De 17, claro. Entonces se desarrollaron 4 tipos de boletas por rangos etarios, una de 3 a 5, otra de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17, en torno a estos 3 temas. Esos fueron como los primeros pasos para la consulta infantil. Muy bien, cuéntanos más o menos cuántas preguntas tenían y en qué rango de tiempo se aplicaron estos cuestionarios. A partir del diseño de estas boletas por rango de edad, te estoy hablando de, dependiendo la edad, para los más pequeños evidentemente teníamos alrededor de 8 o 10 preguntas, los más grandes extendíamos más hasta 15, 18 preguntas.
Pero a partir de ello, pues se diseñó toda la estrategia para que en noviembre de 2024 pudieran participar. ¿Quiénes participaron? Todas las niñas, niños y adolescentes que quisieron hacerlo, porque hoy tuvimos dos modalidades. Pudieron hacerlo en un portal público, desde su casa, celular, tableta. Hicimos la difusión para que pudieran contestar su boleta, pero también tuvimos casillas en escuelas, en espacios públicos, en espacios o casas hogar donde trabajan con niñez en condición de vulnerabilidad. Y en las propias casillas hubo la posibilidad incluso de que respondieran boletas en lengua indígena en algunas zonas o distritos indígenas del país. Entonces, bueno, pues fue todo este despliegue para poder llegar a la mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes posible. Pues eso responde un poco la siguiente pregunta, uno de los puntos que tiene que ver con cómo hacer este ejercicio un ejercicio verdaderamente democrático en términos, por supuesto, de las infancias y de las adolescencias, es decir, cómo nos acercamos a las personas que tienen 3 años y a los que tienen 17 años y también aquellos que tienen una lengua diferente o algún tipo de discapacidad también estaban invitados a participar. Sí, fíjate que además agregamos en este portal público la posibilidad de que hubiera boletas en audio. Okay. Entonces eso nos ayudaba para atender, por ejemplo, a niñas y niños con alguna discapacidad visual. Tuvimos plantillas braille para las niñas y niños con discapacidad visual y que pudieran leer braille, y también tuvimos boletas en lenguas indígenas. Entonces se trató de hacer todas estas modalidades para acercar lo más posible el ejercicio y, bueno, pues también llevarla a todos los rincones del país, ¿no? Tuvimos casillas en todo el país y en Ciudad de México, por ejemplo, tuvimos más de 3.200 casillas. Hablemos de los resultados. Participaron más de 10 millones de personas. ¿Qué es lo que descubrieron o qué es lo que encontraron después de analizar y de revisar todos estos cuestionarios, Yesenia? Fíjate que algo que a nosotros nos llamó mucho la atención es, por ejemplo, que hay preocupaciones muy marcadas de niñas, niños y adolescentes en cada uno de los temas. Te pongo un ejemplo muy puntual. Por ejemplo, en el tema de cuidado del medio ambiente, el agua. Les preocupa tremendamente el cuidado del agua. Entonces nos piden dentro de sus propuestas pues que haya más programas para cuidar el agua, que se promueva el reciclaje. Ese es otro tema que les súper preocupa. Te estoy hablando de que en Ciudad de México, por ejemplo, casi el 70% nos dijo que promovamos el reciclaje de todas las niñas y niños participantes. Estás diciendo algo importante, es decir, una parte del cuestionario tiene que ver con responder, digamos, como cosas muy básicas, pero hay otra parte de las preguntas que tiene que ver con escuchar sus propuestas y no solamente, digamos, limitarlos a lo que nosotros les estamos marcando en la encuesta. Sí, así es. Tenemos como algunas preguntas y de opciones donde ellos podían marcar incluso más de una, pero también tenemos otra parte donde ellas y ellos se expresan. Okay. Entonces, en cada tema hay como cosas muy marcadas. En este tema, te decía, de cuidado del medio ambiente y los animales, también piden que haya refugios para sus mascotas. Por ahí del 75% nos dicen que hay que cuidar a las mascotas y hay que darles cariño y amor. Entonces es como muy preciso lo que ellas y ellos consideran importante en el tema de cuidado del medio ambiente, y lo mismo nos ocurre en los otros temas. Oye, ¿cómo está focalizado, digamos, los intereses? Nos dices este ejemplo que tiene que ver con las inquietudes en la Ciudad de México, pero hay intereses, digamos, muy marcados que reflejan lo que sucede en el norte o en el sur del país. Sí, por supuesto, hay ciertas diferencias, ¿no? Aunque creo que en lo global les preocupan cosas muy similares. Sin embargo, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues nos hablan de que es necesario un buen trato y mejora de espacios escolares. Y si tú te vas a otras zonas del país, pues por supuesto te encuentras donde requieren más seguridad pública, ¿no? Tiene que ver con los contextos muy particulares en los que viven. Algo que también nos llamó mucho la atención es lo que ellas y ellos consideran como fundamental, que haya alumbrado público. Algo tan básico que tú pudieras pensar que es como... o que ellos no lo notan. Exactamente, y para ellas y ellos es fundamental que tengan pues alumbrado público. Y en el tema, por ejemplo, de también seguridad, nos piden mucho el tema de educación para el uso de medios digitales. Seguridad en el ciberespacio. Porque es su entorno, claro, además. Es un entorno para ellas y ellos pues cotidiano, y lo que nos dicen es que los papás debemos saber cómo cuidar lo que ellas y ellos utilizan en el entorno digital.
cómo estas preocupaciones de las infancias y de las juventudes reflejan lo que están viviendo, es decir, algo no están sintiéndose cómodos, digamos, en el entorno físico, pero también en el entorno digital. ¿Y qué nos dice a las autoridades, a los adultos sobre estas preocupaciones, Yesenia? Creo que es importante escucharles. Algo que este ejercicio tiene como un objetivo, un gran objetivo, es hacer llegar todas estas opiniones pues a las instancias que atienden niñez y adolescencia, ¿no? Evidentemente instituciones públicas, a sociedad civil, porque creo que lo rico de este ejercicio es que nos da un insumo súper valioso en todos los niveles para saber cómo atenderles y hacia dónde pues llevar incluso políticas públicas, proyectos, programas. Hoy estamos, Rosa, en una etapa donde nosotros le llamamos la fase 7 de la consulta, que tiene que ver con devolver estos resultados, poder ir con las instancias gubernamentales, sociales, a decirles, esto nos dicen, y que este insumo realmente trascienda a acciones que les favorezcan. Pero también llegar con ellas y ellos, es decir, que ellas y ellos sepan que su opinión no solo fuimos, la pedimos y ya no sabemos qué pasó, estamos regresando a las escuelas, estamos regresando a decirles, miren, en tu escuela esto es lo que opinaron, en la Ciudad de México opinan esto, a nivel nacional opinan esto, y esto hace que el ejercicio trascienda al mero ejercicio de contestarlo. Entonces, pues estamos llevando todo esto al legislativo, al ejecutivo, a todas las instancias y pues dándoles, creo que un insumo bien, bien valioso para que podamos... Y el paso más importante o el punto más importante es el de te estamos escuchando, es decir, lo que tú nos dices es importante para nosotros y hay que darle salida. Un poquito, ayúdanos a entender, Yesenia, un poquito de esto de las fases. Están en las 7. ¿Qué pasó antes? No sé si hay algo que tengas que agregar, pero ¿qué sigue después de esta fase 7? Sí, fíjate que las fases pues viene desde la planeación, pasamos por la implementación, hoy estamos en la fase 7 que tiene que ver en este momento con devolución de resultados, difusión y vinculación con instancias públicas o instituciones que atienden a niñez y adolescencia para que estos resultados les resulten un insumo en sus políticas públicas. ¿Qué viene después, Rosa? Fíjate que todo el próximo año damos continuidad y estaremos en este mismo año asumiendo compromisos con las instituciones de qué actividades o qué acciones van a realizar para atender las inquietudes y el próximo año desde el INE les damos seguimiento. Tenemos un grupo de coordinación a nivel entidad en todo el país, cada entidad tiene un grupo de coordinación estatal, en la Ciudad de México lo tenemos y bueno, pues vamos a continuar viendo con estas instituciones a partir de los compromisos que hicieron, qué avances lograron y visibilizando también que esta consulta infantil pues logra trascender a acciones muy concretas en favor de la niñez. De acuerdo a ejercicios anteriores, nos dices, comenzaron en 1997, se hace un ejercicio cada 3 años. ¿Cuál ha sido la respuesta de las otras instituciones? ¿Es el INE quien organiza? ¿Es el INE quien hace, digamos, todo el proceso completo? ¿Qué tanta respuesta, qué tanto interés y qué tantos resultados han visto después de la aplicación de estas encuestas con, no sé, autoridades, con instituciones? Fíjate que hemos ido transitando de un ejercicio que en realidad era como los niños acompañábamos a los papás a votar y entonces también votábamos, a un ejercicio más pensado para las infancias, para las adolescencias y las instituciones poco a poco se han ido sumando. Hoy tenemos bastante disposición en la Ciudad de México, que me toca acompañar el grupo coordinador junto con la delegada. La verdad es que hay bastante disposición de las instituciones, eso nos da mucho gusto. Y también a veces tiene que ver con lograr engarzar los resultados de esta consulta con muchos otros programas que ya hacen, pero que de repente parecen sueltos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a visibilizarlos, a coordinarlos, a hacerlos, pues, de alguna manera coordinados con los propios resultados, seguramente tienen un mayor impacto porque logran tener un enfoque mucho más preciso. Entonces, bueno, pues por supuesto agradecemos a las instituciones que se han sumado, porque al final el INE, como tú lo sabes, como todos lo sabemos, pues no nos toca esta parte de atender directamente proyectos de infancia y adolescencia, pero sí tratamos de ser el vínculo que les dé el insumo fundamental que necesitan. Y nadie mejor para decírnoslos que ellas y ellos, ¿no? Claro, exactamente. Escucharlas a todas ellas. Oye, mencionaste 3 puntos prioritarios de esta encuesta. Uno es, por supuesto, el cuidado del medio ambiente, el otro es el cuidado también de los animales y el otro, que no hemos dicho mucho, que tiene que ver con la prevención de adicciones. ¿Qué escucharon, qué están sintiendo sobre este tema las infancias? Fíjate que en prevención de adicciones, ellas y ellos visualizan como muy importante el cariño, la atención para prevenir las adicciones, ¿sabes? Creo que tiene mucho que ver con esta parte de la necesidad de salud emocional, de salud mental,
y ellas y ellos perciben que cuando tienen mejor atención, mayores cuidados, es menos probable que tengan problemas de adicciones. Otra cosa que nos señalan de manera muy precisa es que cuando hay problemas en el entorno cercano, en la familia, en la comunidad, es más probable que tengan problemas de adicciones. Entonces, pues nos están haciendo, creo que a los adultos, un llamado bien importante. A ver, necesitamos que nos quieran, necesitamos que nos atiendan, porque si no nos exponen mucho más a problemas de adicciones. Y además, qué claridad para tener, pues digamos, como este vínculo directo, es decir, no se trata de atender lo que estamos viviendo, sino de prevenir a lo que podemos enfrentarnos y las consecuencias, por supuesto, de que implica el estar envuelto en estos círculos. Cuéntanos cómo este ejercicio, esta encuesta, impacta en la formación de ciudadanos responsables, comprometidos con su personalidad, con su familia, pero con la sociedad. Fíjate que el hecho de que niñas, niños y adolescentes sepan que son escuchados, que pueden participar, creo que sin duda es una base para que sepan que son parte de. Y creo que para ejercer ciudadanía integral, pues necesitamos sentirnos parte de una comunidad, necesitamos saber que nuestra voz tiene sentido. Entonces, por supuesto, este ejercicio no es como tal un ejercicio de votación, es totalmente distinto, pero creo que sienta bases para que niñas y niños que en algún momento van a ser adultos, van a ser ciudadanía, pues sepan que tienen que participar y que ese participar tiene algún sentido. Entonces, bueno, pues eso es una base que vamos formando desde la infancia y que además, bueno, pues desde los 3 años y en este ejercicio trianual, pues creo que vale la pena que todas y todos sepan que sus voces se escuchan. Y que además esas voces tienen trascendencia. Y que tiene que ver con lo que tú haces, digamos, de forma cotidiana desde el INE de la Ciudad de México, que es el de proponer, propiciar, construir una cultura cívica. ¿Qué entendemos, qué debemos entender hoy en día con esto de la cultura cívica? Porque durante mucho tiempo pues fue, claro, votar y nada más, y tiene que ver con una participación activa y constante, me parece. Sí, totalmente. Fíjate que en las encuestas, la encuesta nacional de cultura cívica en México, en nuestro país, lo que nos arroja es que tenemos un déficit importante de cultura cívica. Y finalmente, todos los proyectos que tenemos de educación cívica lo que buscan es eso, fortalecerla, porque al final del día una ciudadanía integral no implica solo ir a votar, tiene que ver con involucrarnos en asuntos públicos, en ser exigentes con esos gobernantes a quienes elegimos. Entonces, bueno, pues creo que es fundamental poder ir fortaleciéndola, ir formando ciudadanía desde la infancia, porque al final del día eso es lo que hace que realmente tengamos una democracia participativa, donde el ciudadano no solo sea quien va y vota, sino quien exige, quien es parte de, quien toma decisiones públicas también. Claro, por un lado te escuchamos, te invitamos a participar, pero tienes que seguir atento y comprometido el resto del tiempo, y no solo, digamos, cuando te estoy preguntando. Queda poco tiempo para terminar la entrevista, Yesenia, y me gustaría que nos platicaras cómo este ejercicio, esta 10ª edición de la consulta infantil y juvenil que lleva a cabo el INE, les ha renovado para prepararse para la siguiente etapa, para este siguiente ejercicio democrático. Fíjate que estamos muy contentas y contentos desde el INE porque tuvimos una respuesta increíble de la niñez y la adolescencia. Estos 10 millones parecieran sencillos, pero en realidad es un número tremendo a nivel nacional. Y en la Ciudad de México tuvimos 642,000, poquito más, que para Ciudad de México representa el 36% de la niñez y adolescencia. No es menor. Claro. Si nosotros tomamos en cuenta que hay ejercicios de adultos que incluso tienen menor participación, creo que también tendría que ser para la reflexión que ellas y ellos quieren participar, que a ellas y ellos les interesa ser escuchados. Claro. Mucho que pensar sobre esta encuesta, por eso es muy complicado revisarla y resumirla, digamos, en estos pocos minutos, pero todos los datos y todo el proceso desde que se planea, desde que se lleva a cabo y lo que siguen haciendo aún hoy en día y lo que seguirán haciendo durante los siguientes meses se puede consultar en el sitio y en las redes sociales de INE CDMX. Muchísimas gracias, Yesenia Nava Manzano, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE CDMX. Gracias por estos minutos, pues seguiremos atentos a estos resultados y qué importante enseñarnos a escuchar, principalmente a las infancias y a las adolescencias. Gracias, Yesenia. Muchas gracias. Y bueno, como les decía al principio del programa, ya está aquí Docs MX, que celebra 20 años de historias y memorias compartidas con una edición inspirada en el Árbol de la Vida, símbolo de nuestras raíces y tradiciones. El Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México se lleva a cabo del 23 al 31 de octubre y reúne una selección de documentales nacionales e internacionales que promueven
promueven el poder del cine como espacio de comunidad y transformación. A lo largo de 9 días, DOCS ofrece proyecciones, talleres y encuentros con realizadores que se ha celebrado durante 2 décadas y se celebra entonces así 20 años de historias. Consulta el programa completo en el sitio y en las redes sociales de DOCS MX. Una vez más, Jacobo Dayan levanta la voz para referirse a la militarización de la seguridad pública en el país. ¿Qué tal? De nuevo Tamaulipas, de nuevo militares, de nuevo asesinatos. Días recientes, militares confundieron, entre comillas, a 6 campesinos con miembros del crimen organizado. Su relato es que pensaron que estaban siendo atacados, que estaban tratando de huir, dispararon y asesinaron a 6 campesinos en una camioneta. De nuevo el gobierno dice caso aislado. De nuevo dice se investigará. De nuevo dice son malas prácticas que se erradicarán. De nuevo dice no habrá impunidad. Bueno, ante la acumulación de cientos y cientos de casos similares, con una preeminencia de manera importante en Tamaulipas, es tiempo de pensar y aceptar que la estrategia de seguridad es una estrategia fallida, que genera asesinatos de esta manera, sin justificación alguna, y en los casos en que llega a haber justicia se centra en los mandos bajos y no en quien diseña estas políticas criminales. En la gran mayoría de los casos, aunque haya detenciones, después acaban en impunidad. La militarización de la seguridad pública ha generado miles y miles de asesinatos a personas que no tienen ningún vínculo con el crimen organizado. Durante el gobierno de Calderón se nos dijo que eran víctimas colaterales. Hoy se dicen que son errores, que son problemas que se van a ajustar y que son casos aislados. Ahí está el problema de la seguridad pública. Los vínculos con el crimen organizado y, por otro lado, los ejércitos en las calles sin control alguno. Muchas gracias. Talento, tecnología y creatividad son algunos de los elementos que utilizan los alumnos del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM. Y Una Mirada nos cuenta sobre este espacio donde se diseñan, por ejemplo, juguetes de autor. Pinzas robóticas, robots operados a distancia y prótesis funcionales para humanos y animales son solo algunos de los innovadores proyectos que desde hace más de 3 años el Laboratorio de Tecnologías Emergentes del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial ha impulsado a través de la participación activa de los alumnos y otras instituciones de la UNAM. Realmente el laboratorio tiene una contribución multidisciplinaria. Trabajamos con gente de veterinaria, medicina, gente de ingeniería, de computación, y la idea es desarrollar productos tecnológicos que aporten un beneficio social, que contribuya en cuestión de salud, seguridad, entretenimiento, y lo tomamos desde la iniciativa de diseño industrial. Además de ser un espacio dedicado a la investigación y el desarrollo, el laboratorio también imparte 2 materias clave dirigidas a los alumnos de 7º semestre. La primera, Modelo 2, les permite experimentar con materiales y técnicas que entrelazan arte, diseño y tecnología. Así nacen las piezas híbridas que llamamos Art Toys, juguetes de autor que fusionan creatividad con tecnología. Mediante inteligencia artificial generamos ideas. Quiero que me des un ajolote de tal personalidad. Y entonces la inteligencia artificial te lo genera y mediante eso nosotros, tomándolo como inspiración, empezamos a generar diferentes ideas. Hubo quienes generaron como el de Talavera, como este de acá, u otros que se basaban en la Virgencita de Guadalupe y crearon este de acá.
La segunda se enfoca en el universo de la mecatrónica y la inteligencia artificial, donde los estudiantes diseñan e implementan interfaces electromagnéticas capaces de interactuar con su entorno o comunicarse con otros dispositivos. Entre cables, sensores y algoritmos, surgen propuestas sorprendentes como un proyecto que interpreta ondas cerebrales y las emociones. Yo lo definiría como innovador, no solo cerrarnos al diseño como lo conocemos desde antes, sino empezar a emplear nuevas tecnologías como inteligencia artificial, impresión, el escáner, y creo que todo lo que en general el laboratorio nos brinda nos ayuda a, pues, no a cerrarnos, sino a seguir expandiéndonos y conocer más. Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.